Bueno, muy buenas tardes. Cuarta clase del seminario sobre esta nueva ley de alquileres. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Gustavo Rodríguez Coaglia, que nos va a hablar de la presentación del demandado en los procesos de alquileres, ¿sí? Y algo muy interesante que vamos a ver hoy, sé que les genera inquietudes miles, el tema del tribunal arbitral, ¿sí? Me prometió que les iba a hablar de eso, así que voy a comprometerlo al respecto. Bueno, Gustavo, todo tuyo la clase. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este seminario y te escuchamos atentamente. Bueno. Al margen de las bromas, quiero agradecerle, obviamente, primero y principal, la invitación para el curso, hoy como exponente, pero bueno, estuve todo esto. Es más, si no recuerdo que es la quinta clase, me parece que no es la cuarta, es la quinta de este seminario. No me contradigas, es la cuarta. Yo estoy como número quinto, pero no importa, vamos a decir que es la cuarta. Es la Ay, se quinta. pasó volando, tenés razón. Sí. Mirá, hablando del tema del tiempo, hace muchos años, cuando era consejero en el colegio, me tocó organizar los cursos de CIJUSO. Y sé lo difícil que es la coordinación y la organización para este tipo de eventos. Así que, además de agradecerle, quiero felicitarlos tanto a vos como a Leo, porque la verdad están haciendo un trabajo impecable, no solamente con este curso, sino con todos los que veo y el grado de participación que tienen. Así que, chicos, espectacular lo suyo. No, aparte veo la concurrencia que tienen, o sea, cursos de 200, 400 personas, y es hoy por hoy, con lo que estábamos hablando hace un rato, el tema de la nueva modalidad, o sea, esto hoy nos acerca la posibilidad de actualizarnos, de estar más en contacto también con los colegas, porque hoy este es el método, al margen del llamado telefónico, ¿no? Así que se agradece mucho. Bueno, sin mucho más preámbulo, arrancamos. Ah, no, esperen, le meto la última miscelánea. Justamente con el tema del tiempo. Ayer, porque son esas fechas que uno no se olvida, ¿no? Ayer cumplí justo 18 años de la primera vez que di clases en la facultad. Que en realidad que colaboré con clases en la facultad. Pues si bien doy clases hace 18 en Derecho Comercial, la primera vez que di que tuve la suerte de colaborar fue en procesal, justamente en la práctica procesal, y así que es una manera de celebrar, diríamos, estos 18 años en la universidad pública. Así que bueno, ahora sí, sin mucho más preámbulo, arranco. Cuando distribuyeron los temas, vi que me había tocado la participación del demandado en el proceso de ejecución. Este fue el primer banner que fue circulado. Después, en el día de ayer o antes de ayer, vi que el tema estaba como presentado como contestación de demanda. En realidad, como bien se lo había dicho a Verónica, la idea era hacerlo un poquito más amplio, sino no solamente en la parte de contestación de demanda, porque si no íbamos a circunscribirnos al tema de contestar, oposición de excepción y demás. La posibilidad que me dio de participar en el curso, pude ir tomando notas, haciendo notas mentales de ciertas cosas. La primera es esta, el grado, la concurrencia heterogénea que hay en el grupo, ¿no? En los asistentes. Hay profesionales que recién están dando sus primeros pasos, hay algunos que lo llevan sus años, y otros como algunos que estamos viendo la cantidad de aporte que tenemos para jubilarnos. Así que hay un poquito de todo y la idea es que esta charla o esta exposición que haga nos sirva un poquito a todos. Y dentro de ello, tratar de ver los distintos procedimientos, procesos o instancias en las cuales puede tomar participación el demandado en una ejecución del alquiler. ¿Sí? Ya se lo adelantó Vero recién. Vamos a ver los tres procesos más comunes. ¿Sí? Vamos a hablar de mediación, voy a hablar del tribunal arbitral y en menor medida del proceso ejecutivo. No pretendo que esto sea una clase de procesal, es más, de hecho vi que en la próxima charla va a hablar el doctor Casas de procedimiento, así que me voy a circunscribir un poquito a lo que es la contestación y oposición en ese proceso ejecutivo, nada más. Bueno, también otra de las notas que tomé era, obviamente, los temas que se fueron dando. Tampoco pretendo repetir
algunas cosas que ya se fueron ventilando en el transcurso de la jornada, pero sí, naturaleza obliga, vamos a tener que ir charlando de algunas cuestiones vinculadas a la nueva ley y particularmente también el decreto 320, del decreto del Poder Ejecutivo. Así que bueno, arranquemos por el procedimiento por ahí menos utilizados en este tipo de pretensión de cobro, de ejecución de alquileres o de cobro de cánones locativos. Antes que nada me voy a remitir un poquito a lo que dice la nueva ley de alquileres en uno de sus últimos artículos, que habla de la resolución de conflictos. El Poder Ejecutivo exhorta, por intermedio del Ministerio de Justicia y a través de las provincias y de CABA, a que se realicen acciones necesarias, dice el artículo, para fomentar el desarrollo de mediación y arbitraje. Como esta ley, ya se ha comentado, está particularmente enfocada a la realidad que sucede en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, da en el artículo siguiente una modificación a la ley 26.589, que es la ley de mediación de Capital Federal, la cual después me voy a remitir un poquito más adelante. Yo creo que vamos a partir de esta base. Nosotros este ámbito de mediación o arbitraje lo tenemos, en la provincia de Buenos Aires lo tenemos, ¿sí? Primero, no tendríamos que dejar de lado la mediación prevista por la ley 13.951. Creo que debería, por intermedio del Colegio de Provincia, Colproa, fomentar de que este tipo de instancias o de acciones se realice por intermedio de las mediaciones, por intermedio de la mediación que tenemos prevista en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Para no perder ámbito de ejercicio. Imagínense que estas audiencias, que ya lo prevé la ley, dice que sean gratuitas o de bajo costo, de golpe sean, no sé, organizadas por el Colegio de Martilleros, ¿sí? Estaríamos ya perdiendo una incumbencia, una participación por parte de los abogados en la provincia. Ya tenemos la ley 13.951, que en el artículo 5 expresamente autoriza en este caso al requirente, a solicitar a optar por la vía en casos de juicios de desalojo o de cobro ejecutivo o de cobro de ejecución de alquileres, la vía de la mediación, ¿sí? Tanto en los procesos de ejecución como en los juicios de desalojo, la mediación previa obligatoria es optativa para el reclamante, para el requirente, ¿sí? Pero una vez que optó por esta vía, el requerido queda obligado a la concurrencia. ¿Cuál es la primera situación que se nos plantea? El pedido o tratar de garantizar por parte del requirente el crédito reclamado. Bueno, el artículo siguiente, el artículo 6, de la 13.951, expresamente dice que tampoco van a ser que la presentación de la mediación no es óbice para poder solicitar medidas cautelares. Por lo tanto, no es incompatible la presentación de una mediación con el pedido de medida cautelar para garantizar el cobro del crédito reclamado. Ahí por algún lado, si bien una cosa que por ahí no lo charlamos, Verónica, confío en tus aptitudes de coordinadora, así que si por ahí hay alguna pregunta que surja a medida que necesite darle y que no quede perdida, hacémela nomás, no hay problema a medida que vaya avanzando sobre el tema. Estás mayor, Gustavo, lo hablamos. ¿Ya lo charlamos a esto? Ah, bueno. ¿No me dijiste que exponías una hora y la otra hora la hacíamos de comentarios? No. Lo que te decía que en este caso, que si alguna pregunta que se vaya formulando a medida que voy hablando, por ahí para que no quede perdida más adelante. Interrumpo, dale. Exacto, interrumpime que por ahí, porque por ahí dentro de una hora o dentro de 45 minutos, cuando termine la exposición, tenemos que volver a mediación y por ahí queda perdida la idea. Listo, quedamos. Por ahora ninguna, podés seguir tranquilo. Perfecto. Bueno, esta opción también está dada en aquellos casos de desalojo. Muchas veces se ha utilizado, además, de hecho, personalmente he utilizado la vía de mediación para sustanciar cuestiones vinculadas con desalojo, y hemos tratado temas de
los cánones locativos también. Es decir, podría la mediación iniciarse como un pedido de desalojo, sustanciarse de esa manera, e incluso después, posteriormente, llegar a acordar los cánones locativos, cómo van a ser cancelados, o una opción de pago. Eso también es una de las ventajas que puede contener la mediación. Yo sé más o menos por dónde venía, o sea, me imagino por dónde viene la nueva ley de alquileres, por cómo prevé este sistema de mediación. En Cava, la mediación, también, el artículo que es modificado es precisamente el de que sea optativa la ejecución de alquileres o el desalojo. Pero la diferencia sustancial que tenemos entre la provincia de Buenos Aires y Cava es que el mediador se puede elegir el mediador en Capital. Entonces, esta opción no la tenemos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No sé si todos están por ahí familiarizados cómo es el sistema de mediación en Buenos Aires, particularmente hablo para aquellos que recién están iniciando. Hay que formular el pedido se presenta una vez completadas las planillas, se presenta ante la Receptoría General de Expedientes, ahí se sortea juzgado y mediador, se retiran esas planillas, uno ahí toma nota de quién es el mediador, se comunica con el mismo, le entrega las planillas, generalmente se suele hacer telefónicamente, uno se contacta con el mediador y ya saben en qué horario ir a su estudio jurídico o dónde se van a encontrar a fin de poder acercarle las planillas, acercarle incluso también el dinero del anticipo que va a solicitar el mediador, en su caso de las cartas de documento para la notificación. Y el mediador tiene 5 días, dentro de los 5 días de recepcionada o de habiendo tomado nota del inicio de la mediación, tiene 5 días para concertar la fecha de la mediación. ¿Sí? Esa mediación va a tener que estar prevista dentro de los 45 días siguientes. En el caso de los procesos ejecutivos, cuando se opte por esta vía, se van a tener que realizar dentro de los 30 días. ¿Sí? Es decir, se va a abreviar el plazo para procesos ejecutivos. En aquellos casos donde se haya presentado la demanda por desalojo o por cobro ejecutivo de alquileres, directamente ante el órgano jurisdiccional se va a tomar como ya desistida. Pero cuando la mediación, insisto, sea optativa por parte del requirente, en este caso el demandado tiene la obligación de concurrir bajo perseguimiento de que la aplicación de la multa prevista por la ley de mediación. Insisto, no sé si todos están familiarizados con el proceso, pero es un proceso que contiene una cierta regla de confidencialidad. Existe la opción de la notificación tanto al requerido, ¿no? Tanto por cédula, por carta documento, e incluso con la designación de un oficial ad hoc. Cualquiera de esas 3 opciones son válidas para poder notificar la fecha de la audiencia de mediación. El requerido, en este caso, el futuro demandado por el cobro de alquileres, tiene, insisto, la obligación de concurrir bajo procedimiento de aplicación de multa, tiene que concurrir con un patrocinio letrado, se va a tomar, en el caso de llegarse a un acuerdo, el acta respectiva por parte del mediador, para luego posteriormente ser homologada ante el juzgado que haya tocado en suerte con el sorteo, y en caso de no arribarse a un acuerdo, se cierra la mediación, también se labra el acta respectiva y queda habilitada automáticamente la vía judicial. Es decir, la primera opción que tenemos para la presentación del demandado es esta, la de la mediación prejudicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que insisto, no es optativa, pero por ahí en algún lado, recién lo leí, alguien que era mediador, no vi quién, disculpe que no alcancé a leer el nombre, pero que es una vía que ha servido en varios casos para poder
para poder cerrar la etapa, no solamente en los procesos de desalojo, sino también para arreglar el pago de los alquileres adeudados por parte del, en este caso, potencial demandado. No nos olvidemos que no es parte el requerido hasta el momento, en los procesos ejecutivos hasta el momento de la intimación de pago, o hasta el traslado de la demanda en caso de juicio sumario. Pero, sin perjuicio de eso, podemos llegar a cerrar en un plazo más abreviado, con condiciones y plazos también acordados con la otra parte, en el ámbito de una mediación donde vamos a tener un mediador que no va a tomar partido por ninguna de las dos partes, sino va a tratar de conciliar para el fin de arribar a un acuerdo. Así que ese es, si bien es el proceso menos utilizado para el reclamo de cobro de ejecuciones, es el primero que nos podemos encontrar. Y particularmente, insisto, con la promulgación de la ley y que se está tratando de buscar un ámbito alternativo para el cobro de alquileres, me parece que ya tenemos esta vía. Es decir, que creo que por intermedio de Colproa debería insistir o darle otros mecanismos, otros procedimientos con el objeto de poder otorgar esta incumbencia a la mediación. Más allá de que estemos o no de acuerdo por ahí en el ámbito de otros procesos. Pero creo que como se le está buscando una vuelta más, una vuelta de rosca más, es una buena opción. Ese es el primero de los procesos. Ahora vamos a pasar al proceso ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Esperen que por acá tenía algunas pequeñas anotaciones para no olvidarme, más que nada de temas de procedimiento. En la mayoría de los contratos que nos suelen llegar, o que nosotros como profesionales redactamos, solemos colocar una cláusula compromisoria, ¿sí? Previendo que ante el caso de incumplimiento o de un conflicto con un contrato de alquileres, tengamos prevista la jurisdicción de los tribunales arbitrales, ¿sí? En particular, obviamente, el del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Es una denominada cláusula compromisoria. Esta es una de las vías para arribar al tribunal arbitral. Después la otra, cualquier manifestación, dice el reglamento. Otra cosa, cualquier duda que tengan, y que incluso ahora que están usando una computadora, van a la página del Colegio de Abogados, el reglamento del tribunal del colegio está en la página, por si te quieren ir haciendo alguna consulta con respecto a esto. La jurisdicción tiene que estar prevista o en el contrato, por una cláusula compromisoria, o cualquier otra manifestación de voluntad expresa o inequívoca, dice el reglamento, con respecto a la participación del colegio. Incluso estas manifestaciones o estas cláusulas compromisorias pueden ser formuladas con posterioridad a que se haya generado el conflicto. Incluso, como es bastante amplia la aceptación de la jurisdicción del tribunal arbitral, se puede pactar incluso mediante carta de documento. ¿Sí? Si en el intercambio epistolar, supongamos, el actor o lo intima o en realidad lo invita al demandado a sustanciar el conflicto ante el tribunal arbitral y este lo admite, es válida la prórroga o la jurisdicción del tribunal arbitral. Incluso es tan amplio el artículo 11 del reglamento que en aquellos casos donde se ha interpuesto la demanda y no está objetada la jurisdicción del tribunal arbitral, el tribunal podrá ventilar el procedimiento ante sus jueces. Uno de los grandes beneficios que tiene la demanda ante el tribunal arbitral es que, hago primero esta aclaración, no existe el proceso ejecutivo en el tribunal arbitral. Lo que sí
se pueden acumular acciones con los beneficios de plazos abreviados y ciertos beneficios que ahora lo voy a mencionar, con los que cuenta el tribunal arbitral. Es decir, podríamos iniciar, por ejemplo, ante el tribunal arbitral, una demanda de desalojo y una demanda de cobro de alquileres. Podríamos acumular esas pretensiones en una misma demanda. Esto, obviamente, es una de las grandes ventajas que tiene la jurisdicción ante el tribunal arbitral, ¿sí? La sustanciación del conflicto ante el tribunal arbitral. ¿Cómo es el procedimiento? Se redacta la demanda. En este caso podemos, como les comentaba recién, acumular acciones de desalojo y cobro de alquileres. Se van a cumplir con todos los requisitos del artículo 330 del Código de Procedimiento. Entre ellos también indica que las partes obviamente tienen que estar representadas con patrocinio letrado, tienen que indicar en el encabezado de la demanda nombre, dirección e identificación de las partes, domicilio electrónico, un domicilio dentro de la jurisdicción del radio de Mar del Plata, teléfono, básicamente todos los requisitos que hoy son exigidos para la presentación de una demanda. Hay que acompañar el título, obviamente, del cual surja la cláusula compromisoria, o el documento en el cual se haya pactado en forma posterior la actividad del tribunal. Hay que pagar, esto lo había anotado, una tasa. Uno de los inconvenientes, por así decirlo, que tiene el trámite ante el tribunal arbitral es el tema de los costos. Pero esto va a ser ampliamente compensado con la celeridad del proceso. E incluso, como les comentaba recién, con la posibilidad de acumular dos pretensiones. La tasa es del 1% del monto del reclamo, ¿sí? Con un mínimo de 2 ius. Esto está, al momento de presentar la demanda, hay que presentar o acreditar el pago o la transferencia ante la cuenta. Es una cuenta que la otorga el Colegio de Abogados y hay que acompañarlo al momento de la presentación de la demanda. Esta demanda también quiero que sepan que tiene, o el traslado en realidad de la demanda cuenta con ciertos beneficios también. El reglamento prevé, primero, que el traslado de la demanda podrá ser realizado por el propio oficial notificador alguien me pone súper expeditivo, exactamente, la doctora Carolina. Puede ser realizada por el oficial notificador, o podemos dar nombres. Facundo Márquez es el oficial notificador del tribunal arbitral, es el colegio de abogados en realidad. Puede ser notificado mediante carta o documento, e incluso también por un oficial actor, por una designación de un oficial actor. Creo que el reglamento, estoy seguro, el reglamento incluso prevé por carta certificada con aviso de recibo. Es decir, hay una amplia variedad de opciones para poder notificar esta demanda. Tal cual lo dijeron, sí. Perdóname, nos piden que repitas la tasa. La tasa es del 1%, del monto del reclamo. ¿Sí? Con un mínimo de 2 ius, es decir, de 3.700 pesos, 1.860, si no recuerdo mal, el ius, o sea, de 3.700 pesos. Ese es el mínimo. ¿Sí? Después le voy a decir cuándo se completa la tasa. El pago de tasa. Decía, bueno, la diversidad de opciones que hay para la notificación de la demanda. Cuando se notifica la demanda se le da un plazo de 10 días al demandado. Este es un plazo común, ya sea para el traslado del desalojo, el cobro de alquileres, son de 10 días. ¿Sí? En esos 10 días, generalmente el tribunal fija una fecha de audiencia posterior al vencimiento de esos 10 días. Es decir, supongamos que estamos a 15 de septiembre, se ordena correr el traslado hoy para el 15, tal vez para los primeros días de octubre tengamos fijada la primera audiencia de conciliación, que es la audiencia del artículo 26. Segunda
opción de presentación del demandado en casos de cobro de alquileres. Contestación de la demanda presentada ante el tribunal arbitral. La primera opción que tiene el demandado es la de oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento. Son taxativas. El reglamento indica que son taxativas. Está la de incompetencia, la de litispendencia, la de cosa juzgada o la de prescripción. Esas son las únicas 4 opciones de excepciones de previo y especial pronunciamiento que prevé el reglamento el reglamento del tribunal arbitral. ¿Sí? Incompetencia, hay que acreditar, ¿sí?, ante los jueces de que no se pactó el tribunal arbitral, o uno se puede oponer porque fue pactado por otro, ante otro tribunal. La de litispendencia, siempre y cuando se acredite de que está por los mismos juicios, por los mismos periodos, o que está tramitando un juicio ante la justicia ordinaria. La de cosa juzgada, obviamente, que ya hay una sentencia dictada respecto al mismo tema que está ventilado en el tribunal. Y por último, la de prescripción. Todas estas se tienen que presentar en el mismo escrito de contestación de demanda. Excepcionalmente, el tribunal puede diferir la resolución de esta al momento del dictado del laudo, es decir, cuando se resuelva la cuestión de fondo. El tribunal está facultado, el propio tribunal está facultado para resolver sobre su propia competencia. En aquellos casos que haya que resolver exclusivamente sobre el caso de competencia, la cláusula de arbitraje va a ser considerada como una cláusula autónoma con relación a las otras. Es decir, se va a resolver nada más que teniendo en cuenta dicha resolución. Cuando se resuelva sobre la competencia del tribunal, la resolución que recaiga sobre ese pronunciamiento es irrecurrible. ¿Sí? No se puede recurrir ante la justicia, ni interponer un recurso ante el propio tribunal, ni de recurrir ante la justicia ordinaria. Dentro de los beneficios que el propio tribunal plantea están. Esperen que voy a ir compartiendo. Perdón. ¿Vas a compartir pantalla, Hugo? Voy a compartir una pantalla. Buenísimo. Así van viendo. Esperen que me perdió el zoom. Compartir pantalla. Aquí. Ahí vamos. ¿Se ve? Bueno, primero, después sigo por ahí un poquito con el procedimiento. Vamos a ver los beneficios. Dice, el reglamento del tribunal contempla un único procedimiento similar al sumario. Por ello, cuando alguien inicia un juicio sobre el desalojo, puede acumular la demanda de cobro de alquiler. Lo que no les comenté recién sobre que estaba en realidad mencionando las excepciones, es que, si bien no está previsto un trámite ejecutivo, dice, el trámite resulta más breve que el juicio ejecutivo de la justicia ordinaria, y se pueden, ante el mismo tribunal, oponer las excepciones que contempla el Código de Procedimiento. Por lo tanto, podríamos, además de las de previo y especial pronunciamiento, oponer excepción de inhabilidad de título, falsedad, quita, espera, novación, todas las que contempladas por el CTC son admitidas y resueltas en el ámbito del tribunal arbitral. Fíjense que en el tercer punto pongo, más allá del tema de la tasa de interés, que en casos que han sido cuestionadas, el tribunal si las ha considerado excesivas, las ha reducido como pueden hacerlo los jueces estatales. Es decir, en aquellos casos donde se cuestione la tasa de interés aplicable en un crédito de ejecución de alquileres, por intermedio de la excepción, en este caso de inhabilidad de título, el tribunal arbitral las ha considerado y ha resuelto al respecto morigerando las tasas de interés. ¿Sí? Esta es una de las posturas que tiene el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Morigerar tasa de interés excesiva.
El cuarto punto que pongo acá dice: la mayoría de los procesos, en el orden del 50% aproximadamente, concluyen dentro de los 60 días de inicio. Para esta charla estuve conversando con el doctor Capelletti, que es el secretario del Tribunal Arbitral, que fue el que más o menos me dio ciertas estadísticas, y fue el que me informó esto. Dentro de todas las demandas presentadas por cobro ejecutivo y desalojo, el 50% de esas demandas concluyen dentro de los 60 días de iniciado. Fíjense, como alguien lo puso ahí, lo expeditivo, la rapidez, la celeridad que plantea este procedimiento. Vamos con el quinto punto. El tribunal, que ya más o menos lo fui mencionado, el tribunal confecciona la cédula de traslado y realiza con su propio oficial notificador las notificaciones. Esta es una de las grandes ventajas, no solamente con respecto al tribunal, sino hoy en día, si bien esto lo hemos estado charlando hoy con Verónica. Hoy por hoy prácticamente no existe la opción de presentar una demanda por cobro de alquileres, porque está vigente el decreto 320. Esto no sé si lo sabían, porque por el momento hasta el 30 de septiembre, y en lo que todo se ve prever, va a ser prorrogado o hasta fin de año un poco más, el reclamo por cobro de alquileres está suspendido. ¿Sí? No sé pero creo que esto fue charlado en el marco de otras clases, pero no viene mal recordarlo. Lo mismo que la ejecución en el caso del desalojo. El decreto 320 prevé que no se va a resolver el contrato de locación, por más que se estén adeudando 2 meses. Más de 2 meses, 2 meses o más. ¿Y por qué? Porque a partir del 30 de septiembre existe la posibilidad para el locatario de poder cancelar los cánones adeudados en 3 o 6 cuotas, como dice el reglamento. Me fui de tema, sigo con esto. Al proveerse el traslado de la demanda, se fija una audiencia conciliatoria, y en esa audiencia, otra estadística que me pasaron desde el tribunal, del 50% de juicios que terminan en 2 meses, o sea, de estos, como les comentaba, que tienen un plazo de conclusión aproximado de 2 meses, más de la mitad se resuelven en esa audiencia. Es decir, en el término de 1 mes, obedece a la inmediación de las partes con los árbitros. Estas son estadísticas que la verdad que hacen que, al margen de que por ahí del costo de que tenga el procedimiento ante el tribunal arbitral, sea beneficioso. Obviamente que vamos a estar a la realidad que tenga, o a la necesidad con la que cuente nuestro cliente. Pero también es cierto de que cuando uno prevé una acción de desalojo o de un cobro ejecutivo, lo primero que el cliente el cliente nos reclama, es poder obtener la restitución del inmueble. Y es, hoy por hoy, me parece la principal ventaja que cuenta el procedimiento ante el tribunal arbitral. Vamos con uno de los últimos puntos. Dice: por último, el laudo que se dicta solo puede ser atacado por nulidad. ¿Sí? Por nulidad. Y por las causales que taxativamente contempla el reglamento. Pero para recurrir se debe dar cumplimiento al laudo o dar fianza real suficiente que garantice ese cumplimiento. Es decir, entonces los recursos son muy limitados. El reglamento del Tribunal del Colegio de Abogados de Mar del Plata prevé que ante el laudo únicamente puede ser atacado por nulidad. Nulidad por no haberse dado cumplimiento con el derecho de defensa del juicio, por incumplimiento a las normas del reglamento, y cuando el laudo va más allá de lo que efectivamente del objeto del juicio. Esos son las tres opciones que hay para atacar el laudo por causal de nulidad. Es decir, son abreviadas y taxativas. Por lo tanto, los recursos que se plantean son realmente muy pocos, máxime cuando hay que dar caución suficiente a fin de garantizar la sustanciación del recurso. Por otro lado, el laudo, como les decía, podemos incluso, esto es muy común también, llegar a un acuerdo, por ejemplo, para la entrega del inmueble en los casos de
de sustanciación de proceso de desalojo y no arribar a un acuerdo por el pago de los cánones locativos. Razón por la cual el laudo, ¿sí?, puede ser parcial. Por lo tanto, se podrá homologar el acuerdo con respecto al desalojo y por otro lado llevar adelante la ejecución por los cánones locativos reclamados. Es decir, puede haber un laudo diferenciado. De este tema, que lo dejé por último, pero en realidad es uno de los más importantes, ¿qué pasa con las medidas cautelares en el ámbito del tribunal arbitral? El Código de Procedimiento y el Código Civil y Comercial de la Nación prevé que las medidas cautelares tienen que ser únicamente trabadas por el órgano jurisdiccional. Sin perjuicio de eso, el reglamento y el propio código autoriza al tribunal a poder dictar medidas cautelares y ejecutarlas en algunos casos. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas cautelares que puede ejecutar el tribunal arbitral? La traba de embargos sobre haberes, embargos ante el registro de la propiedad automotor, embargos, por ejemplo, medidas de no innovar o de innovativas ante la Municipalidad de General Pueyrredón. Y a ver si me estoy olvidando alguno. Municipalidad, medidas de no innovar, embargo de haberes. Bueno, todas estas medidas que recién les mencioné, y que las dejo acá como para compartirlas, no son necesarias la intervención del órgano jurisdiccional. La que prevé el artículo de los usos 1655 y 791 del CPCC, del Código de Procedimiento de Buenos Aires. Estas medidas no son necesarias que sean dispuestas por el órgano jurisdiccional. En todos los demás casos, sí, el tribunal lo que va a hacer es liberar un oficio y un testimonio para poder presentarla ante el órgano jurisdiccional y que se ordene la traba de las medidas cautelares respecto a otras. Por ejemplo, una traba de un cautelar ante un inmueble, ante el registro de la propiedad del inmueble. ¿Sí? En todas las demás, es el propio tribunal la que la puede ordenar y ejecutar. El laudo, les decía, me vuelvo un poquito para atrás por el tema del procedimiento. Una vez que está contestada la demanda, que tiene que también reunir los mismos requisitos del 354, con los mismos requisitos del artículo 14 y 15 del reglamento, es decir, contar, identificar a las partes, también acreditar en su caso la personería, se va a llevar a cabo la audiencia conciliatoria ante el tribunal. En este caso, si se llega a un acuerdo, se abre un acta y se dicta el laudo homologando dicho acuerdo. En el caso de que no se arribe a ningún acuerdo, ¿sí?, dentro de los 5 días posteriores, tanto actor como demandado tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. Dentro de la prueba pueden ofrecerla toda aquella que haga, obviamente, al ejercicio de su derecho y en especial a la oposición de la excepción prevista o a la contestación. Prueba informativa, prueba de delitos, prueba obviamente documental, la cual tiene que ser la prueba documental acompañada con la primera presentación. Y en aquellos casos donde no se ofrezca prueba o esta prueba sea totalmente inconducente, es el propio tribunal arbitral quien va a decidir si me trabé con la palabra, si va a ser producida o no dicho medio probatorio ofrecido. En el caso de que con la constancia de auto se pueda resolver, se va a dictar el laudo como de puro derecho. En el caso que haya que ejecutar el laudo, ahí, supongamos, se dicta una sentencia en la cual manda llevar adelante la ejecución por el cobro de alquiler. Es ahí donde, para que el tribunal pueda liberar el oficio de testimonio para poder ejecutarlo ante la justicia ordinaria, es ahí donde vamos a tener que abonar
el otro 1% de la tasa, ¿sí? De la tasa por el servicio de justicia, y abonar los honorarios del tribunal. Los honorarios del tribunal van a estar dados, obviamente, por el objeto del juicio y se regulan de acuerdo a lo previsto primero por el reglamento y segundo por la ley de honorarios de la provincia. ¿Sí? Son solidariamente responsables el condenado en costas y el actor, ¿sí? En los procesos. Este es el otro óbice que podemos llegar a encontrar, el costo del procedimiento y los honorarios del tribunal. Insisto, todo va a estar dado de acuerdo a la casuística del tema que nos toque tratar. Si estamos ante un cliente, o contamos con un cliente que necesita un trámite abreviado, o en su caso el recupero inmediato, creo que es la mejor vía al margen del tema del costo. Una vez que están liberados, abonados los honorarios del tribunal y con el oficio de testimonio, se ejecuta dicho laudo ante la justicia ordinaria. ¿Sí? Ahí se toman las medidas, ya sea para el desalojo o para la ejecución propiamente dicha de la medida cautelar trabada. Un detalle que no quiero dejar pasar por alto: los embargos de haberes, ¿sí? Los embargos de haberes ante el tribunal van a una cuenta del Colegio de Abogados. ¿Sí? Y tanto el pago de los honorarios como obviamente el pago del crédito reclamado van a ser cobrados directamente desde la cuenta del Colegio de Abogados. ¿Sí? Cualquier otra medida o el levantamiento de otra medida va a ser ordenada o por el órgano jurisdiccional o por el tribunal arbitral, una vez que estén cumplidos todos los requisitos del pago de honorarios y de aportes previsionales. Esto es igual al caso ante un cobro ejecutivo ante la justicia ordinaria. Gustavo, ¿te Pero puedo no, decir un segundo? sí, Vos sabés que sí. yo no tengo ningún micrófono abierto, pero se escucha una cierta interferencia que parece que a algún participante le resulta molesto poder continuar escuchándote. ¿Vos tendrás algún artefacto prendido en el estudio o no? No, estoy mirando, pero no, está todo apagado. ¿No? Bien, si alguien tiene No. algún micrófono abierto que yo no logro ver, en realidad tengo solo el tuyo y el mío abierto en este momento y yo lo silencio. Fíjate que Quizás vos me escuchás con algún ruido. yo de vez en cuando escucho una especie de radio, quizás sea tu celular o algo así. El celular lo voy a poner acá, me voy a sacar con la duda que haga un tipo de interferencia. Perdón, Gustavo, pero se llena el chat y se pierden las preguntas interesantes con el tema de la molestia del sonido y no quisiera que se pierda en tu clase. ¿Sí? Dale, para que quiero dejar de compartir pantalla, que no sé cómo hacerlo. Te pido empatía y paciencia, estamos haciendo lo mejor posible. Puede ocurrir que haya algún problema de sonido, quizás no tengan todos buena señal. ¿Dejé de compartir pantalla ahí? Sí. Sí, dejaste de compartir pantalla, exacto. Perfecto. Bueno, este es el segundo ámbito en el cual toma participación el demandado, ¿no? O al menos de los procedimientos en los cuales quería hacer hincapié. ¿Sí? El primero, mediación, con una participación un poco más leve, más light por parte del accionado, por el cual únicamente va a concurrir a la audiencia, insisto, con patrocinio letrado, dentro del ámbito de confidencialidad de una mediación, pero mucho más acotada en cuanto a la participación tanto del profesional como de la parte. En cambio, en la segunda, vuelvo a hacer hincapié en esto, el procedimiento que más recomiendo, por un tema de celeridad, de seguridad, e incluso también de procedimiento, porque el procedimiento es muy puntual. El reglamento, cuando tengan la oportunidad de actuar ante el tribunal arbitral, van a ver que es muy bien conciso, con las pautas concisas, muy amplia de interpretación en cuanto a tema de participación, tanto actor o demandado. Los plazos, por ejemplo, para acreditar personería son mayores. Uno podrá concurrir sin... Esto lo hablo desde la visión del profesional.
no ya de la parte. El apoderado podrá concurrir sin acreditar la personería, pero va a tener 60 días para poder acreditarlo, y una vez vencido este plazo de 60 días, va a contar con 5 días más por parte de una intimación por parte de 5 días para poder acreditarlo, es decir, vamos a tener un plazo más amplio nosotros para poder solicitarle a nuestro cliente el poder necesario para poder representarlo. Vamos a tener plazos, por ejemplo, para contestar la demanda en caso de cobro de alquileres de 10 días, pero también, bueno, viendo desde la perspectiva del actor, de poder acudir a retenciones. Una actividad más circunscripta al tema de poder mediar en cuanto a las opciones del conflicto, es decir, ya lo mencioné recién compartiendo esa pantalla. Creo que es el mejor procedimiento para llevar a cabo de opción. Así que bueno, paso al tercer, salvo que me quieras hacer alguna pregunta, Vero, paso a la tercera opción. ¿Sabes qué? Creo que surge una duda que se ha planteado en varias de las charlas que hemos tenido, que me parece que es una de las preocupaciones más grandes que tiene con la nueva ley de alquileres, y es la cuestión del traslado a la AFIP de la existencia del contrato. Yo supongo que no se ha planteado todavía nada ni judicial, mucho menos en el tribunal arbitral, pero vos tenés información de si el tribunal va a dar traslado a la AFIP, porque a ver, hay un tribunal especial a crearse por la ley como un montón de otras cosas, incluido el registro de AFIP de los contratos. Pero el tribunal que está creado, no el a crearse, que eso ya es otro tema, ¿va a dar traslado a AFIP de los contratos? Por lo que tengo entendido, el reglamento es puntual, ordena o dispone ciertos traslados. No está incluido, no lo modifica la ley de alquileres, no modifica. Calculo que quedará a criterio del tribunal si sustancia o no con la FIP, por una cuestión obviamente impositiva, de dar notificación de que se ha iniciado un proceso de esa característica. Pero no creo, la verdad, esto es una opinión muy personal, no creo que lo haga. Bien. Y otra cosa que no les quedó claro es el tema de la regulación de honorarios en el tribunal y quién los paga. Los paga en principio el condenado en costa. Ahora bien, hay solidaridad con respecto, supongamos, presentamos una demanda, desalojo, cobro de alquileres, la ganamos, ¿sí? Se sustancia todo el proceso y se gana el juicio. Tenemos un laudo favorable. Para poder ejecutar ese laudo, hay que, vamos a hablar bueno, puede ser también el proceso, vamos a decir que tenemos un embargo de haber extravado con fondos en la cuenta de autos. Al igual que en un proceso judicial, previamente van a tener que cumplirse ciertos requisitos, ¿sí? Entre ellos el pago de los honorarios al tribunal. Son solidariamente responsables, tanto actor como demandado. Es decir, lo van a pagar o el condenado en costas o el actor en el caso de que sea necesaria la ejecución del laudo arbitral. Bien. No sé si queda claro. Clarísimo. Sí, son solidariamente responsables. Si no hay otra pregunta. No, seguimos. Bueno, la tercera opción para la participación es, obviamente, ante el cobro ejecutivo de alquileres, ¿sí? El artículo 519 prevé que, el 521 en realidad prevé que trae aparejada la ejecución el cobro del crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles, ¿sí? Pero, antes que eso, el artículo 519 del Código de Procedimiento prevé que en los casos que por el Código la vía ejecutiva, el actor podrá optar por uno de conocimiento, por un juicio de conocimiento. Esto, la verdad, es muy raro que así ocurra. Pero hay que lo que hay que saber es que existe esta opción. En este caso, cuando se corra traslado de la demanda en un juicio de conocimiento, en un juicio sumario, del cobro de alquileres, el demandado va a tener la opción de oponerse al procedimiento.
el juez en este caso va a resolver cuál va a ser la vía procesal más adecuada, y en el caso de esta resolución no va a ser recurrible ni por actor ni por demandado. ¿Sí? Puede optar, sépanlo, es muy poco frecuente que ocurra, pero puede optar el actor puede optar por la vía del juicio sumario. Vamos al artículo 521, que decía, el artículo 521 trae, el cual menciona que los títulos que traen aparejada la ejecución, entre ellos está el crédito por arrendamiento. ¿Qué pasa en aquellos contratos donde no tenemos firma certificada? Hay que preparar la vía. El primer error conceptual que muchas veces uno tiene, porque por ahí lo dice, o lo escuchamos con los colegas, es decir, va a preparar la vía y al alquiler va a mandar a reconocer la firma en el contrato. El contrato no es el título que trae aparejada la ejecución. El que trae aparejada es el crédito que surja de ese contrato. Por lo tanto, cuando se corra traslado de la preparación de vía al potencial demandado, se le va a pedir que reconozca, ¿sí?, que manifieste en realidad si es locatario o arrendatario del inmueble, y en caso de que sea afirmativo, exhiba el último recibo. No se le va a pedir que reconozca el documento, sino que manifieste si es locatario o arrendatario y que exhiba el último recibo de pago. ¿Esto para qué? Para fijar el monto del reclamo. Y el otro, obviamente, para ver si es legitimado pasivo para dicha acción. En el caso de que el requerido niegue ser inquilino y la condición, su condición de inquilino, y que ésta no pueda ser probada sumariamente en el mismo proceso, lo que va a suceder es que no se va a proceder por la vía ejecutiva, sino que se va a proceder el reclamo por juicio sumario. Esto, con respecto a la nueva ley, nos puede dar esta opción, que es que en el caso, por ejemplo, del continuador de una locación, cuando se haga abandono con un heredero, o cuando haya, como dice la ley, un trato, haya continuado la locación en caso de muerte o abandono, y haya un trato habitual superior a un año y demás, y de esta condición de continuador no pueda ser probado sumariamente en la preparación de vía, se va a optar por el juicio sumario. Cuando se niegue la condición de tal y haya que, en su caso, reconocer la firma por intermedio de una pericia, cuando ésta sea reconocida por parte de un perito, cuando sea acreditada la firma del demandado por una pericia caligráfica, se le va a imponer una multa del 30% del monto reclamado a la parte demandada. Monto que, al momento de correrse traslado y que haya que oponer excepciones, va a tener que ser acreditado en el expediente para que sea admisible la oposición de la excepción. En el caso de que no se opongan excepciones, el monto de ese 30% va a ser sumado al crédito del capital reclamado al momento de la liquidación. Bueno, ¿qué pasa que una vez que está reconocida o que está preparada la vía? Se activa el mecanismo de la ejecución. El artículo 529 y siguiente del Código de Procedimiento. El 529 prevé que se tiene que librar un mandamiento de intimación de pago y embargo contra el ejecutado por los montos reclamados y acreditados con demanda, con más la suma presupuestada para responder a intereses, costas y costas del proceso. Se libra un mandamiento de intimación, hoy imposible ante la realidad actual que tenemos, ya que la oficina de mandamientos hoy está únicamente actuando en casos de urgencia, y este no sería un caso de urgencia. El oficial de justicia va a intimar de pago, y en caso de que el demandado no cumpla con el pago reclamado, va a proceder a embargar bienes suficientes para garantizar el monto requerido.
Por supuesto que con la demanda de intimación, con la demanda ejecutiva, se podrá solicitar medidas cautelares también, las mismas que hoy mencionamos que pueden ser solicitadas ante el tribunal, embargo de haberes, trabas ante los registros, o sea, por bienes muebles registrales o bienes inmuebles. Una vez si ocurriera esto, librado el mandamiento, únicamente se va a citar, se lo va a intimar de pago y se lo va a citar para que oponga excepciones el demandado. Tercera, o cuarta en realidad, participación que puede llegar a tener el demandado. Primero en la preparación y luego, posteriormente, cuando se lo intima de pago. Sepan, esto no me ha ocurrido, en realidad me ocurrió una vez, cuando concurrí con un oficial de justicia a intimar de pago y embargar. El oficial de justicia lo intimó e increíblemente el demandado ofreció un pago. Ofreció cancelar la deuda. Es muy raro que ocurra, pero se puede dar. Sin perjuicio de eso, las costas del proceso, por más que se cancele el pago en el momento de la intimación, van a ser a cargo del demandado. El oficial de justicia debería, cosa que no hace en realidad por un tema incluso hasta de responsabilidad, no debería tomar el pago y acreditar o depositarlo en la cuenta del expediente al día siguiente, luego acreditar dicho depósito ante el expediente respectivo. Es decir, ¿qué opciones tiene el demandado? Primero y principal, pagar. Ante el reclamo de intimación, pagar. El segundo, oponer excepciones. ¿Sí? ¿Qué opciones tiene el demandado? Las previstas por el artículo 542 del Código de Procedimiento. Realizar la intimación de pago prevista en el artículo 540, se lo cita para que oponga excepciones, conteste demanda y constituya domicilio dentro del radio del juzgado, bajo procedimiento de lo previsto por el artículo 41, es decir, ante los estrados del juzgado. Si no se opone, dentro de ese plazo no se oponen las excepciones, el juez directamente y sin sustanciación alguna va a dictar sentencia de tránsito y remate. Las excepciones previstas por el 542, primero y principal, son taxativas, ¿sí? No son enunciativas, son las únicas, pura y exclusivamente las previstas por el artículo. Las tres primeras son las denominadas excepciones dilatorias, ¿sí? Que pueden ser salvadas por una sustanciación o una actuación posterior. La primera es la de incompetencia, ¿sí? La incompetencia en este caso, en la provincia de Buenos Aires, únicamente la teníamos prevista por una cuestión de incompetencia en razón del territorio, no de la materia, como ocurre en Capital Federal, que podríamos tener, siempre hablando de ejecución del cobro de alquileres, con la justicia civil o la comercial en algunos casos muy puntuales. La primera es la de incompetencia. Sepan que todas las excepciones tienen que ser previstas, tienen que ser opuestas en una sola presentación y ante la primera presentación dentro de este plazo de 5 días. ¿Sí? Toda junta. Rige el principio de iuria novia curia, en la cual, por más que no esté expresamente identificada la excepción, es el juez a cargo del proceso quien va a ordenarla y la va a sustanciar conforme lo previsto por el ordenamiento procesal. La segunda es de la falta de personería, ¿sí? Tanto en el ejecutante como en el ejecutado, ya sea en su representante o porque carecen de capacidad para estar en juicio o con representación vigente. Este caso también se suele, son las consideradas, insisto, delatorias, porque el juez puede prever un plazo suficiente para que ante la falta de personería pueda cumplimentar con dicho requisito, ¿sí? O sea, acompañando el título o documento que acredite la personería invocada. Y por último, la litispendencia, ya sea en otro juzgado o ante un tribunal competente. En el caso de que se acepte o que se acredite que por el mismo
ante otro tribunal o ante otro juzgado se está sustanciando por el mismo título ejecutivo, el juez automáticamente va a ordenar la remisión de las actuaciones para la acumulación ante ese proceso. Después tenemos las más utilizadas, que son la de falsedad o inhabilidad de título, ¿sí? La primera únicamente se puede oponer en casos de adulteración de documentos, ¿sí? Ya sea alteración, modificación o del documento. Siempre estamos hablando de las formas extrínsecas del título. Mientras que la segunda, que es la de inhabilidad de título, si bien se limita también a la forma extrínseca del título, puede discutirse también la legitimidad de la causa. Perdón, no se puede discutir la legitimidad de la causa. Si no, hay que acompañarlo con un expreso negación o negativa de la deuda reclamada. ¿Cuál es la tercera? Me puso la litispendencia. Litispendencia en otro juzgado o tribunal correspondiente. La falsedad o inhabilidad de título nos abre la puerta para también cuestionar la legitimación pasiva o activa de las partes. El documento en realidad se suele por parte de los jueces, ¿no?, tener una mirada muy, muy puntual con respecto a la viabilidad o no de la excepción de falsedad e inhabilidad. Lo que sí abre la puerta a la inhabilidad les decía, es tanto para discutir la legitimación activa o pasiva, como en aquellos casos también de discutir, como les comentaba en el ejemplo del tribunal arbitral, por ahí la aplicación de intereses excesivos en el documento o en el contrato de... Generalmente los abogados lo que solemos hacer es, con este tipo de excepción, cuestionar esas cuestiones más bien de hecho y no tanto que están vinculadas con las formas extrínsecas del contrato. La quinta opción que prevé el código es la de prescripción, ¿sí? Sepan que la prescripción no interrumpe la prescripción la preparación de la vía, salvo que haya sido interpuesta con la ejecución. La mera preparación de vía no interrumpe la prescripción. Prescripción que en este caso estamos hablando de 2 años por el crédito de alquiler. La sexta es la de pago documentado, ya sea total o parcial, ¿sí? O al momento de al momento de oponer la excepción, hay que acreditar con documento emanado del actor o de su apoderado el pago. Este pago puede ser total de la deuda reclamada o parcial, ¿sí? Si es parcial, por más que la mande llevar adelante la sentencia de trance de remate, mande llevar adelante la ejecución, se va a tener en cuenta a fin de, obviamente, de descontar de la liquidación el pago efectuado y en razón también de las costas, ¿sí?, de la imposición de costas. Por otro lado, los pagos que ya hayan sido realizados con posterioridad a la intimación de pago no pueden ser opuestos como pago, como oposición. De poder pueden, ¿no? En realidad no van a ser viables. Van a ser considerados como pagos a cuenta de la liquidación. Todo pago documentado, total o parcial, tiene que ser anterior a la ejecución, ¿sí?, o en realidad a la intimación de pago. Los posteriores van a ser tomados como pagos a cuenta. El artículo 7 va a tener el inciso 7, perdón, que habla de la compensación de crédito líquido que resulte de algún documento que traiga aparejada la ejecución. Va a ser, calculo que bastante utilizado a partir de los próximos meses, porque la nueva ley lo que prevé es que se podrán compensar las reparaciones con los cánones locativos. Así que en aquellos casos donde haya un conflicto con el pago de reparaciones que hayamos tenido con el locador, van a ser posteriormente, se va a poder utilizar como excepción el pago o compensación de crédito, insisto, que traigan aparejada también la ejecución, ¿sí? Y por último tenemos la quinta, espera o remisión,
también la transacción que se haya acordado con la parte actora, y en realidad, perdón, la última es la de cosa juzgada. ¿Sí? Esta es la última excepción. Planteadas las excepciones, se le va a correr traslado al actor por el plazo de 5 días, quien va a poder oponer prueba. Si el juez considera que sean manifiestamente inadmisibles, va a resolver en el mismo acto la oposición de excepciones y va a dictar sentencia. Si no, se le va a correr traslado por 5 días a la parte actora, quien podrá contestarlas y ofrecer prueba con respecto a las excepciones. Existe la chance de que se resuelva con la constancia de autos, o sea, se declare la cuestión como de puro derecho y se resuelva, o que se abra prueba. Cuando se abra prueba es el juez quien puede incluso llamar a una audiencia con el objeto de unificar prueba, y dentro de lo previsto de las pruebas ofrecidas por las partes, va a fijar un plazo abreviado para la producción de la prueba, y una vez que esté producida, o vencido ese plazo, o producida la prueba, ahí va a dictar la sentencia de tránsito y remate. Sentencia de tránsito y remate que puede ser, en su caso, apelada, tanto por el autor como demandado, y de acuerdo a los previstos por el Código de Procedimiento, con ciertas limitaciones, en los casos que no se haya opuesto excepciones, se va a diferir el provimiento. Todo esto, por lo que tengo entendido, lo va a hablar las cuestiones de procedimiento, sé que lo va a hablar el doctor Casas en la próxima jornada. Así que no me quiero extender mucho con el tema netamente del procedimiento. Pero sí, ¿cuáles son las opciones? Recapitulando, las opciones del demandado en un juicio ejecutivo: obviamente presentarse primero para reconocer su carácter de locatario y exhibir el último recibo de pago. En su caso, negar su firma en el contrato o negar su carácter de inquilino. Contestar la demanda y, dentro de esas opciones, oponer excepciones, las excepciones previstas por el 542, con toda la documentación que vaya a su derecho. Recurrir dicha sentencia, producir prueba y también, obviamente, abonar el crédito reclamado. No hay un allanamiento expreso en el código, en el proceso ejecutivo, pero sí podría, porque nunca sería oportuno el allanamiento, pero sí afrontar los costos del proceso con cierto diferimiento en el pago. Y creo que más o menos toqué todos los puntos. Verónica, llevamos casi una horita. Tenemos unas preguntas, ¿te parece? Dale, perfecto. Tengo una de Estefanía que voy a tratar de entenderla primero, yo a ver cómo te la transmito. Acuerdo homologado en el tribunal arbitral. Sí. El demandado incumple el acuerdo, se denuncia incumplimiento y se pone al día. Pero con retraso, se paga con retraso. No se fijan intereses en el acuerdo del arbitral. ¿Se podría igualmente recurrir a la vía ordinaria por incumplimiento o cumplimiento defectuoso, independientemente de que sea antieconómico? Creo, para ese momento ya la parte antieconómica ya se sustanció, porque en realidad ya abonaste los honorarios del tribunal. En el caso de incumplimiento, lo que yo haría es precisamente presentarlo ante un incumplimiento, por más que sea parcial, presentar la ejecución del laudo, y ahí sí, ahí podría reclamarse los intereses por el incumplimiento del pago. Y en su caso, que sea el juez ordinario, el juez de provincia, quien aplique intereses por el incumplimiento del laudo. Yo haría eso. Bien, vuelvo con un tema. Vos que estuviste charlando con los integrantes del Tribunal Arbitral, la verdad es que yo no tuve la oportunidad de charlarlo con Guillermo Verdi, que es integrante del tribunal. ¿Qué opinan ellos de la incorporación de este artículo tan particular en la ley de alquileres de este tribunal sui generis? Es raro, ¿no? Creo que genera mucha confusión, porque no estamos hablando del tribunal arbitral del colegio, es una figura extraña como la mediación gratuita.
Exacto. En realidad, esto es lo que le quería comentar de hoy. La ley de mediación de capital, vamos de nuevo. La ley está hecha de acuerdo a la realidad de Cava, ¿no? Esto creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Dentro de la mediación prevista en Cava, el mediador tiene, tiene la obligación de concurrir a mediaciones gratuitas ante organismos designados por el Ministerio hasta 2 veces por año. O sea, debería concluir como parte de obligación o de su carga, en realidad como mediador. Y creo que tomaron ese ejemplo de la mediación de la 26.589, si no recuerdo mal el número de artículo, para hablar de mediaciones gratuitas o de bajo costo. Por eso es lo que decía hoy al comienzo de la charla. Creo que Colproa tendría que meter un poco de presión para que no se creen nuevos tribunales o nuevas instancias de mediación, sino que aprovechemos en la provincia de Buenos Aires la que tenemos. De última, buscarle alguna vueltita más, designación de mediador por parte de las partes, un proceso por ahí con un costo diferenciado, pero no dejar en manos de una creación de otro tribunal, porque esto me lleva, insisto, a pensar de que vamos a perder cierta incumbencia. Ya perdimos incumbencia con respecto al tema de la mediación en los contratos de alquiler a mano de los martilleros. No tengo ganas de que perdamos también la posibilidad de que con un cierto patrocinio letrado concurramos o ante el tribunal arbitral o ante la mediación prejudicial obligatoria en manos de los martilleros o de los escribanos, de algún tribunal que cree el ministerio de forma gratuita. Creo que habría que hacer un poco de presión. Mira, le estuve charlando con Horacio, con el secretario del tribunal, y él había estado, porque tampoco se está reuniendo mucho el tribunal, con el tema de esto. No vamos a tirar edades, pero si Juan tiene 40, no te quiero decir qué edad tiene Miguel. Miguel es un señor que pasó los 70, así que está con un tema de poco movimiento, así que el tribunal se está reuniendo más bien de forma virtual, por lo que me contaron, pasan nada más que a firmar y en las mediaciones. No sé si tuvieron la oportunidad todavía de charlar esto, pero bueno, voy a estar atento en todo caso para cualquier laudo que vayan a emitir en los próximos tiempos para informarlo. Bien. Sabés que dentro de los temas que teníamos planteados nosotros en el seminario, una de las cuestiones que nos recuerda Claudia es el planteo de las inconstitucionalidades que puede generar esta nueva ley de alquileres. Nosotros vimos la postura del martillero público a partir de la charla de Diego del Valle, ¿no? Con sus críticas. Sí. Después hablamos un poco con Paula la cuestión de cuando uno es titular del inmueble. Yo creo que esta nueva ley de alquileres ha generado cierta incertidumbre en los locadores y hay alguna merma de la apuesta de inmuebles al valor locativo por esta cuestión de que no se sabe qué va a pasar. Yo insisto que este índice de actualización va a generar muchos inconvenientes, pero el planteo de la inconstitucionalidad desde el punto de vista del abogado tiene que ver con otras cuestiones, no solo con la actualización, sino con la ley en sí misma. ¿Qué opinas vos? ¿Podría llegar a plantearse alguna cuestión de inconstitucionalidad? Que siempre vamos por la violación del derecho patrimonial, ¿verdad? Sí, yo la verdad, la primero que me viene a la cabeza antes que la ley en sí es la inconstitucionalidad, o el planteo de inconstitucionalidad de ciertas normas del decreto 320, que hoy por hoy nos tiene congelado los precios de los alquileres, tiene congelado el tema de actualizarlos de acuerdo a la misma base que prevén los propios contratos, la prórroga de los contratos, la prórroga de la vigencia de los fiadores de la fianza, en realidad, que me parece la verdad, francamente inconstitucional, porque el fiador afianzó una determinada obligación hasta un plazo.
Por supuesto que en el caso de bienes inmuebles, esta se extiende hasta tanto sea restituido, pero no más de un año prevista por el propio, obligado por el propio gobierno. Y con respecto al tema particular de la ley, vamos a tener que esperar, creo, se me ocurren algunas cosas, pero creo que vamos a tener que esperar a ver cómo se va dando a medida. Hoy no tenemos, insisto, no tenemos ni proceso de desalojo iniciado prácticamente, o al menos por causal de falta de pago, ni tampoco cobro porque estamos toda la expectativa de que venza el decreto, salvo, insisto, de que se plantee precisamente constitucional el decreto y se promuevan este tipo de acciones. Máxime, si es como se viene hablando, o como se viene escuchando en realidad, de que se va a ampliar. Yo creo que vamos a tener que empezar nosotros como abogados a plantear esa inconstitucionalidad. Sí, sabés que, bueno, hoy lo hablamos por teléfono antes de la charla, el tema de que las posibilidades de la prórroga son inminentes en este Sí. contexto no solo económico, sino legislativo. En lo particular y sin hacer ninguna evaluación política, que también lo charlamos hoy en la mañana, creo que legislativamente es probable que el 27 tengamos una catarata de prórrogas con relación a los decretos de prohibición de despido, el tema del congelamiento de las cuotas de valor UVA y de la cuestión de los alquileres y las ejecuciones de alquileres. Creo que legislativamente estamos viendo una sola cara de la moneda. El locador que no puede cobrar, se le va a complicar también la situación, y a nosotros los profesionales nos corta bastante el trabajo. La inconstitucionalidad, al menos desde mi punto de vista, que lo he analizado, no desde el punto de vista comercial, porque no he tenido la oportunidad, pero sí desde el punto de vista laboral, es el análisis del momento histórico en el que se dictan los primeros decretos, ¿sí? Muchos de ellos aún antes de dictarse la emergencia económica. Creo que si lo que quieren puntualizar y analizar es la inconstitucionalidad de todos estos decretos, tenemos que remontarnos al primero y ver si está o no dictada la emergencia económica, porque lo que marca la inconstitucionalidad es la forma en la que se dictan esos decretos, ¿sí? No sé si alguien quiere colaborar y aportarnos algún elemento más. Porque siempre lo fácil es caer en el derecho a la propiedad. A mí me parece que acá hay una cuestión de forma con el incumplimiento. Una cuestión de forma importante, exactamente, importante, que a mi entender no se dio cumplimiento con la medida de emergencia económica. Insisto, creo que está todo muy paralizado porque también la forma o el sistema en el cual hoy nos estamos manejando, ya no tenemos este tipo de contacto tan directo por ahí con algunas cuestiones. Pero creo que si esto se extiende, que es lo que veníamos charlando en el día de hoy, si se extiende, creo que nos van a empezar a llegar mucho más reclamos a nuestros estudios con respecto a qué pasa con la prórroga del contrato. Yo ventilé, o en realidad acordé ciertas pautas, por ejemplo, un contrato que se esté venciendo ahora, y que me lo prorrogaron ahora a diciembre o a marzo, con los índices de actualización previstos por el decreto. En realidad, cuando todos sabemos que cuando está venciendo un contrato y vamos a hacer uno nuevo, los índices de actualización no bajan de un 30%, cuando ahora nos están aplicando una tasa que no va a llegar al 20%. Nos están obligando a recibir pagos en 3, en 6, a criterio del locatario. Bien, creo que es inminente. Sí, yo creo que el 27 nos vamos a despertar, 27, 28 nos vamos a despertar con una ola legislativa, ¿sí? Sin perjuicio de que sea buena, necesaria. Yo comprendo todo. Lo que deben ser es dictados con responsabilidad. A mí algunos textos de las normas nuevas me hacen un poco de ruido. Esta ley de alquileres hace mucho ruido. Hay algunas cuestiones, no solo en la cuestión de incumbencia, que discutíamos si podemos o no intervenir los abogados haciendo contratos, eso es lo de menos. La cláusula del tribunal arbitral me parece rarísima, me parece de muy difícil aplicación. Nosotros ya tenemos un tribunal arbitral que tiene un reglamento que se crea a través del colegio, estamos creando órganos a través de una ley que no corresponde. Me parece que hay que rever muchas cosas, pero tampoco he escuchado ninguna posibilidad de que la ley sea modificada, al menos por el momento. No, pero te digo, sin perjuicio de eso, también tenemos la opción, porque la propia ley lo faculta, de poder nosotros mismos acordar obviamente la jurisdicción en la cual vamos a tratar.
si continuamos redactando los contratos, o los martilleros, cuando les toquen suerte, también acuerdan, tranquilamente se puede seguir pactando la competencia del tribunal arbitral, de la mediación, incluso pactar la mediación. Creo que deberíamos, insisto, manejarnos también de acuerdo a nuestra realidad y no tanto la realidad de Cava que está dado la ley para ello. Sí, totalmente. Y nosotros seguir manejándonos al margen de esta cierta pauta que da la ley con nuestra realidad y seguir marcando nuestro territorio. Bien, a ver, tenemos una pregunta de Natalia que dice, el reclamo por cobro de alquileres y la ejecución, que están prohibidos hasta el 30 de septiembre, no rige para contratos vencidos o alquileres devengados antes del decreto, ¿verdad? El contrato vencido de febrero y alquileres adeudados de diciembre, por ejemplo. Sí, son únicamente desde marzo en adelante, pero el decreto. Bien, es decir, Porque el decreto precisamente lo que hace es darle la opción al locatario de poder pagar los créditos no devengados, no abonados, después del 30 de septiembre, es decir, de octubre en adelante, en 3 y 6 cuotas. Y modifica la ley de alquileres, en la cual dice que los dos, si no se abonaron 2 meses consecutivos, no existe la posibilidad, al menos hasta la vigencia del decreto, de poder resolver el contrato por falta de pago. Entonces, prácticamente no te veda la posibilidad de requerir el cumplimiento del pago. Bien, bueno, creo que están todas las... Lo cual me da la opción para el día de mañana plantear supongamos que no, el 30 de septiembre termina, y el 1 de octubre estamos presentando una demanda por cobro ejecutivo o ante el tribunal arbitral. Lo primero que voy a plantear es una excepción de inhabilidad de título, porque todavía el decreto me faculta a poder prorrogar el pago de eso en 3 y 6 cuotas. Entonces tendría la posibilidad de septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo, hasta en abril recién poder iniciar la ejecución de alquiler. Porque hasta marzo tengo la opción de hacerlo, de pagarlo. Esto obviamente de acuerdo a la vereda en la cual nos encontremos. Vamos a ver si utilizamos ese mecanismo o no. Bien, creo que están todas las preguntas más que contestadas. No sé, Leo, si querés agregar algo. No, más que agradecerte, Gustavo, por el tiempo, por la predisposición, por toda la gente que está acá escuchando. Los comentarios, bueno, fueron muy, muy positivos y la verdad, más que agradecerte, lo tenemos. Bueno, no, como le dije hoy, gracias a usted. Intenté hacerlo lo más práctico posible. Espero que haya resultado de esa manera. Dándole las puntitas de cada procedimiento. Insisto, después vamos a estar cada uno a la casuística y a la necesidad del cliente o a responder a los intereses de cada uno que nos toque defenderlo. Pero la idea era más o menos tener una pauta más general, que conozcan. Yo formo parte del colegio hace muchos años, también de que tengan en cuenta la opción del reglamento, del tribunal arbitral, las ventajas con las que cuenta. Así que bueno, esa era básicamente la idea. Y agradecerle de nuevo la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, un placer escucharte. Gracias a todos ustedes por estar y nos vemos el martes próximo en la 6ª y última clase que va a estar el doctor Casas comentándonos cuestiones procesales relacionadas con el tema de la nueva ley de alquileres. Gracias, buenas noches. Nos vemos el martes próximo. Adiós. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias.